Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero presentarles dos problemas de valor inicial de primer orden, es decir, las ecuaciones diferenciales que los modelan son de primer orden y son separables. Es decir, la ecuación diferencial se puede llevar a la forma, lo voy a escribir aquí en mi notebook. Queremos decir separable cuando la ecuación diferencial que nos den eh, se puede llevar la forma de tal manera que a cada lado del igual queden variables diferentes. En uno de los lados la variable dependiente y en el otro la variable independiente. Es así, que nos quede así. Vamos a tomar aquí un lápiz y que nos quede será de variables separables la ecuación diferencial cuando podemos llevarla a la forma en la que a la izquierda del igual está todo en función de una sola de las variables. Se puede escribir de esa manera el diferencial de y para la variable dependiente y aquí una función, llamémosla g de y. Y al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, nos quede la variable independiente por una función que llamémosla h de x. De tal manera que lo que esté antes del igual sea función exclusiva de y lo que esté después del igual sea función exclusiva de x. A eso lo llamamos ecuación diferencial separable, a la que se puede llevar a esta forma. Esa es una manera de definirla, no la única. Bueno, entonces nuestro primer PBI a resolver es este, suponga que una población cuyo tamaño en el instante t eh, mm, se denomina con n de t, supongamos que esa población crece de acuerdo a esta ecuación diferencial. Dice, la tasa de crecimiento es 1/100 por el cuadrado del tamaño de la población. Y diciendo que la población inicial, en este caso, inicialmente hay 10 individuos. Le piden resolver la ecuación diferencial y, de hecho, también la ecuación diferencial anclada a esta condición inicial y dibujar la solución, la función solución en el intervalo de 0 a 10 y también responder a esa pregunta, ¿qué sucede cuando t tiende a 10 por izquierda y por derecha? Y explique con palabras lo que esto significa, lo que esta tendencia significa. Ese es un trabajo más o menos muy interesante. Vamos a empezar entonces acá, borramos nuestro tablero y empezamos a solucionarlo y es para resolver esto que llamamos un PBI, porque es una ecuación diferencial con una condición inicial. Empezamos resolviendo la ecuación diferencial y nos dicen que es por el método de variables separables. Y uno ve que sí, es que mire que esta ecuación diferencial usted puede escribirla como pasando n cuadrado a dividir, puede escribirla como 1/n al cuadrado igualado a 1/100 por el diferencial de t. Bueno, aquí al lado izquierdo el diferencial de n. Ese no cambió de lado, solamente pasó n cuadrado a dividir, 1/100 no cambió de lado, y el diferencial de tiempo pasó al otro lado a multiplicar, al lado derecho a multiplicar. O sea, que hicimos transposición de términos. Y así me quedó, efectivamente, todo al lado de la izquierda en función de n y todo al lado derecho en función de t. Ya cuando eso ocurre es que hemos separado variables, la variable dependiente n separada de la variable dependiente independiente t. En este caso t es el tiempo y n es el número de individuos en la población. Y recordando que la derivada mm, con respecto a n de la función 1/n es -1/n cuadrado, o sea que la derivada de la función recíproca es -1/n
n cuadrado, es decir, el inverso aditivo del recíproco del cuadrado de la función. Pues aprovechando eso, vamos a decir, bueno, pues multipliquemos por menos 1 para que nos quede este menos que queremos, para que al integrar este me dé este. Entonces vamos a multiplicar por menos 1 y me queda menos 1 sobre n cuadrado por el diferencial de n es igual a menos 1 sobre 100 por el diferencial de t. Y luego integramos a ambos lados, al lado izquierdo con respecto a n, integral de menos 1 sobre n cuadrado con respecto a n, igualado a la integral de menos 1 sobre 100 con respecto a t. Al lado izquierdo, pues utilizando la regla anterior, esto nos da 1 sobre n. Y al lado derecho, esto nos da, pues sacamos por linealidad la constante, me queda 1 sobre 100 por la integral del diferencial de t, que es el tiempo, más una constante de integración, llamémosla C1. Y así ya hemos encontrado la solución general de la ecuación diferencial. Esta sería la solución general. Cuando terminamos de integrar, encontramos la constante de integración, ya tenemos la solución general. Recuerden que se llamará solución general porque ella es la representación de una familia de funciones que son solución de la ecuación diferencial. Entonces ya, pues, de esa familia de funciones vamos a escoger la única que cumple la condición n de 0 igual 10. Es decir, que en el inicio solamente hayan 10 individuos. Entonces, esto quiere decir que cuando t vale 0, n vale 10. Entonces, que cuando t vale 0, n vale 10. Es decir, sustituyes entonces a n por 10, te va a quedar 1 sobre 10 es igual a menos 1 sobre 100 por el tiempo que es, en este caso, 0 más C1. Bueno, pues así me queda 1 sobre 10 es igual a C1, dado que esto todo se me anula. Entonces así me quedo que la constante de integración es C1, es un décimo. Y así, entonces, la solución del PBI es 1 sobre n igual a, recordemos la que teníamos, vamos a la solución general, menos 1 sobre 100 por t más C1. Menos 1 sobre 100 por t más C1, es decir, más 1 sobre 10. Si multiplicas, amplificas esta última fracción por 10 para que me queden denominadores homogéneos, es decir, reducir, para poder sumar fracciones homogéneas, tener fracciones homogéneas, entonces vamos a tener 1 sobre n igual a menos t sobre 100, ahí aplicamos el algoritmo de multiplicación de fracciones, más, aquí amplificamos 10 sobre 100, así me quedaron denominadores iguales, así entonces tenemos que el recíproco de n, 1 sobre n, es 10 menos t sobre 100. Aplicamos el algoritmo de suma de fracciones homogéneas y conmutamos sumandos. Y aquí, pues ya, si el recíproco de n es 100 menos t sobre 100, entonces n es decir, si volteamos aquí la fracción, eso es igual a voltear aquí la fracción, es decir, a 100 sobre 10 menos t. Y esta sería nuestra solución del PBI. Solución del problema de valor inicial que nos dieron. Entonces así ya tenemos la función que me modela este crecimiento poblacional. Bueno, pues vemos que 10, t igual 10 es una asíntota vertical, entonces hay un comportamiento asintótico del gráfico de esta solución. Sabemos que t igual 10 es una recta vertical asíntota porque 10, t igual 10 hace 0 este denominador. Entonces, bueno, pues ya después de solucionarla nos dijeron, volvamos
a lo que nos pedían, le dicen resuelva la ecuación diferencial, ya la resolvimos, y ahora dibuje la solución en el intervalo 0-10 y qué sucede cuando t tiende a 10 a partir de eso. Entonces, si uno grafica, viendo las técnicas de graficación, uno dice, vea, recordemos el gráfico de la función 1 sobre t. Entonces, 1 sobre t es una hipérbola así, que esta sería 1 sobre t, que en 0, t igual 0, pues tiene una recta vertical asíntota. Y esa, si usted llega bueno, vamos a hacer transformaciones para obtener 100 sobre 10 menos t, pues si multiplica por 100, vamos a podemos multiplicar por 100, vamos a expresar la solución para facilitar los cálculos, la solución n la vamos a expresar como 100 sobre, esto lo vamos a escribir como menos t menos 10, para que me quede una función, todo lo que está al lado derecho sea una función de t menos a con a igual 10, para aplicar las transformaciones usuales de funciones. Entonces así nos diga, veas que lo que tienes que hacer es desplazar, puedes empezar como con reflejar a esta función, reflejarla con respecto al eje Y, al eje vertical, en este caso el eje N, para que te quede esta función. Entonces ya esta va a quedar acá y esta va a quedar acá. Entonces ya las hojas de la hipérbola, la hoja que estaba en el primer cuadrante queda en el segundo y la que estaba en el tercer cuadrante queda en el cuarto. Esta es la función 1 sobre menos t, es decir, multiplicamos por menos 1 o cambiamos t por menos t. Eso nos reflejó con respecto al eje n o al eje vertical, por lo que está diciendo acá. Y si multiplica por 100, eso lo único que hace es que los valores de la función crezcan. Entonces, en esencia, la forma de la función no va a cambiar, entonces eso seguirá siendo así, seguirá teniendo este comportamiento. Eso lo podemos llamar 100 sobre menos t. Y luego vamos a desplazar a la derecha este gráfico 10 unidades. Ah, bueno, pues así eso se hace cambiando a t por t menos 10. Y así el gráfico, siendo aquí 10, si la asíntota era en t igual 0, ya la nueva asíntota vertical es en t igual 10. Y nos va a quedar entonces, es correr a la derecha esta hipérbola, que nos quedará, pues siendo esta la asíntota, nos queda la curva así, y está siendo este 10, y está así. Es así, este sería el eje T, este sería el eje N, y este sería T igual 10, la asíntota vertical. Y vemos entonces que, siguiendo el algoritmo de transformación de funciones, lo que nos dice el gráfico es que mire que tenemos que el gráfico de ella en el intervalo 0-10, y mire que es una función creciente, que por la condición inicial nos dijeron que esto aquí es 10, es decir, que corta al eje Y en 10, eso significa que n de 0 valga 10, es decir, el intersecto con el eje Y es 10, y así vemos de que el comportamiento de la solución es una función creciente que se va a más infinito cuando te acercas a 10. La población crece infinitamente sin cota superior. Entonces, así, el límite cuando t tiende a 10 por la izquierda, eh, cuando t tiende a 10 por la izquierda, de la solución n de t, según el gráfico, es más infinito. Lo que significa verbalmente es que, es decir, la población crece, eh, asumiendo cada vez valores más grandes, asumiendo
cada vez valores más grandes no acotado superiormente. Es decir, la población crece sin límite superior, crece y crece. En algún momento muy cercano a 10, la población es de 1.000.000, después en un momento más cercano a 10, la población es de 10 trillones, es decir, es arbitrariamente grande, y tanto como quieras, y cómo lo haces para que asuma un valor muy grande como quieras, acercándote mucho más a 10 por izquierda. Es así, hemos respondido en esta parte a resolver la ecuación diferencial, dibujar el gráfico de la solución, respondiendo qué sucede cuando t tiende a 10 por izquierda, y explique con palabras lo que eso significa. Ya lo explicamos. Entonces, sí, ya tenemos este problema resuelto, totalmente resuelto. Utilizando, pues, repasemos el algoritmo de separación de variables para ecuaciones diferenciales de primer orden. Separamos variables e integramos. Y sustituimos la condición inicial para hallar la solución del PBI o problema de valor inicial. Y cuando la teníamos, la expresamos la solución en la forma n igual a una función de t menos a con a igual 10, para que pudiéramos deducir el gráfico de la solución utilizando la teoría de transformación de funciones, desde la función 1 sobre t a la función 1 sobre menos t, después a la función 100 sobre menos t, y luego a la función 100 sobre menos t menos 10. Esta sería, aquí nos faltó como expresar que esta es 100 sobre menos t menos 10. Este sería el gráfico. Es el gráfico final. Dedujimos a partir del gráfico el comportamiento de la función solución en cercanías a 10 por izquierda y lo interpretamos. Y ahora pasemos al otro problema que también es de ecuaciones diferenciales de primer orden. Es un PBI. Aquí ya la condición inicial es que la función y en menos 1 vale menos 1, es decir, menos 1 es un punto fijo de la función solución y. Y la ecuación diferencial es x2y' igual a y por y menos xy. Nos dan la respuesta y vamos a resolverla. Entonces, para resolverla, pues empezamos con factorizar el lado derecho de la ecuación diferencial. Entonces queda x2y' igual a y por 1 menos x. Ahí aplicamos factor común. Y luego vemos de que expresamos a y' como un cociente de diferenciales, entonces x2 de y sobre dx, dado que y' es de y sobre dx, igual a y por 1 menos x. Y cuando hacemos eso ya podemos ver que si pasamos pasamos a y a dividir, nos quedaría 1 sobre y por dy, y así quedaría todo lo que necesitamos, o la variable y al lado izquierdo. Y la variable x al lado derecho nos quedaría 1 menos x sobre x2, y pasamos el diferencial de x a multiplicar, y así nos quedó separadas las variables. Entonces, quedó al lado izquierdo todo en función de y al lado derecho todo en función de la variable independiente de x. Y después de hacer eso, volvemos a esta partecita, integramos a ambos lados, aunque antes de integrar vamos a distribuir el denominador para que nos quede algo más fácil de integrar al lado derecho. Así nos quedará 1 sobre y de y es igual a 1 sobre x2 menos x sobre x2, que me da 1 sobre x, todo esto por el diferencial de x, y así me quedó al lado derecho una forma de integrar más sencilla. Y al integrar a 1 sobre y de y, recordemos que eso me da el logaritmo del valor absoluto de y. Y al integrar a 1 sobre x2, pues no tenemos el menos, lo que hacemos es, por linealidades, que si aquí lo tenemos con más, la integral nos da con el menos, por linealidad de la integral,
de 1 sobre x, es decir, la integral de 1 sobre x2 es menos 1 sobre x, deriva esta y verá que te da. Y esta nos da menos, y 1 sobre x de x, la integral es logaritmo del valor absoluto de x, más la constante de integración C1. Y así ya hemos resuelto, ya está la solución general de la ecuación diferencial, solución general de la ecuación diferencial, y vamos a hallar la solución particular, que va a ser sustituir la condición inicial para poder tener la solución del PBI. Entonces sustituimos la condición inicial, que sustituimos la condición de que y en menos 1 vale menos 1. Y así, pues bueno, pues eso nos quedaría entonces el logaritmo del valor absoluto de, bueno, y vale menos 1, lo cambiamos por menos 1, valor absoluto de menos 1, igual a menos 1 sobre x vale menos 1, menos el logaritmo natural del valor absoluto de menos 1 más C1. Y miren que así nos va a quedar que el logaritmo natural del valor absoluto de menos 1, que es 1, recuerden que el logaritmo de 1 es 0, este nos va a quedar un 1, este otra vez nos quedará menos el logaritmo de 1, porque el valor absoluto de menos 1 es 1, más C1. Y aquí ya nos quedará entonces, bueno, pues el logaritmo natural de 1 es 0, 1 menos 0 más C1. Y así, pues, C1 es menos 1, entonces la solución del PBI es, bueno, pues, logaritmo natural de y, del valor absoluto de y, igual a menos 1 sobre x, menos 1 sobre x, menos el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Porque era más C1, que en este caso nos dio menos 1. Así ya tenemos la ecuación que define la solución del PBI. Una ecuación. No está despejada explícitamente a y como función de x. Pero no nos pidieron sino resolverla. Y miremos que la solución nos quedó igualita. Es simplemente, en este caso no nos pidieron más sino solucionarla y nos quedó de la misma forma. En el otro no respondimos a las preguntas. Y vemos cómo, entonces para el método lo que hicimos que fue sacar factor común. Entonces sacamos factor común para separar las variables. Luego que aplicamos factor común, escribimos la derivada en notación de Leibniz. Entonces utilizamos de que y' es de y de x para separar este cociente como un cociente pues de dos diferenciales, del diferencial de y y de x, en este proceso de separación de variables. Entonces así, y aplicamos ya transposición de términos. Y luego aplicamos distributividad del denominador. Y luego ya ahí sí integramos a ambos lados, al lado izquierdo con respecto a y, al lado derecho con respecto a x. Y luego sustituimos la condición inicial para hallar la constante de integración. Y con la constante de integración ya tenemos la solución que queríamos. Ahora se los voy a mostrar ese proceso aquí en mi Jupyter Notebook. Entonces aquí tenemos el primer punto. Vamos a verlo en presentación RISE. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí para que lo veamos en presentación RISE, yo quiero que lo veamos, bueno, lo podemos ver así. Entonces aquí está el planteamiento. Es la ecuación diferencial que modela un crecimiento poblacional y una condición inicial, es decir, cuántos individuos sale del inicio, en este caso 10. Nos dicen que resuelva la ecuación diferencial, dibuje la solución en el intervalo 0-10, diga qué sucede cuando t tiende a 10 y explique eso en palabras.
Aquí ponemos control menos y aquí le ponemos doble espacio para que se haga el cambio de línea. Aquí le ponemos control más para que las diapositivas se vean más largas, más grandes. Y vamos para la solución. Entonces con SymPy, con el código from SymPy import asterisco, importamos también NumPy, declaramos a t y n como las variables simbólicas y establecemos a n como una función de t, con esta sentencia function n de t. Así le mostramos la dependencia y luego igualamos la ecuación diferencial a 0. Entonces nos quedaría n' menos 1 sobre 100 por n cuadrado igual 0. Cuando están igualada a 0, pues ya eso nos indica cómo debemos en código Python escribir la ecuación diferencial. Y miren que ya no, yo pongo EQ de ecuación igual a la diferencial, perdón, a la derivada de n con respecto a t menos 1 sobre 100 por n cuadrado, que es lo que tenemos aquí en lenguaje LaTeX. Es lo mismo que tenemos acá, solo que ya en lenguaje Python para que él nos ayude en la solución del problema. Entonces, con la función disolve, le digo cuál es la ecuación y cuál es la variable con respecto a la cual debe resolver la ecuación diferencial. Disolves para ecuaciones diferenciales. Y al pedirle que lo resuelva, me dice que n de t, la función de t, es menos 1 sobre c1 más 0.01 por t, esta solución. Que si multiplicas por 100, arriba y abajo, obtenemos, y multiplicas por menos 1, salvo cambio de signos, verás que tenés la misma solución general que antes. Entonces, esa es la solución que nos entrega SymPy. Y miremos y la solución analítica ya en diapositivas. Esta sería nuestra ecuación diferencial con la condición inicial n de ser igual 10. Lo que hicimos primero fue, miren que ya aquí lo que he hecho es separarla en un solo pasito y en este caso es porque hice transposición de términos. Luego multipliqué por menos 1 e integré. Y después de que integré, ya obtuve la solución general, no despejada la n. Y aquí sumé fracciones al lado derecho para despejar n, utilizando que si el recíproco de un número, en este caso de n, es igual a esta fracción, pues n será el recíproco de la fracción. Entonces aquí podemos, si volteamos la fracción del lado izquierdo, pues también eso será igual a voltear la fracción del lado derecho. Y así nos queda n despejada en función de t, y la función y la constante c. O sea que lo que nos dice que tenemos la solución general. Y cuando tenemos la solución general, sustituimos la condición, bueno, aquí la estoy cambiando de forma y cambié la denotación de la constante de integración para que se vea igualita a la solución que obtuvimos con SymPy. Y mire que obtuvimos la misma, salvo la denotación de la constante de integración. Ahora determinamos esa constante de integración sustituyendo la condición inicial y cuando la sustituyes hallas de que la constante es menos 1 sobre 10 y al sustituirla te queda esta la solución. Y hay una cosa que quiero agregar y es el campo de direcciones. Y es que cuando tenemos una ecuación diferencial de primer orden, uno puede ver o trazar un campo de pendientes que le dice más o menos cómo son todas las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces aquí lo que hice fue escribir en código Python un código que me permita graficar ese campo de direcciones. Aquí nos quedó un poquitico, ponerle un poquitico más de tamaño. Y miren que lo que hice fue importar a NumPy y a Matplotlib y graficar en el intervalo 0-10 porque así me pidieron y en el eje Y de 5 a 15 porque la condición inicial es que n empieza en 10, la población. Entonces quiero ver antes de 10 y después de 10 qué es lo que está pasando. Por eso, para el campo de pendientes elegí un rectángulo de visualización en X de 0 a 10 y en Y de 5 a 15. Y las longitudes de los segmentos pendientes
van a ser de 0,2 centímetros. Esto lo llamé LX a 0,2. Voy a crear 100 segmentos tangentes, 10 con respecto al eje X y 10 con respecto al eje Y. Y voy a crear entonces una malla de puntos en ese rectángulo, una mallita de puntos con la función linspace. Entonces, para eso, en X voy a tomar números desde AX hasta BX. ¿En cuántos? N, en este caso 10. Y en Y, N números igualmente espaciados desde AY hasta BY, es decir, de 5 hasta 15. ¿Cuántos? 10. Para así tener una mallita de 100 números, de 100 numeritos, y en cada punto de la malla voy a trazar un segmento tangente. Entonces, la pendiente de ese segmento tangente la denoto Y sub P, o lo puedo llamar, en realidad la puedo llamar pendiente. Pendiente en el punto X, Y, que esa es la derivada de la función en el punto X, Y. Y la derivada en el punto X, Y nos dijeron para este ejercicio, nos dijeron que era 1 sobre 100 por n al cuadrado. Entonces aquí puse 1 sobre 100 por la variable dependiente, que en este caso la denoté con y al cuadrado. Entonces esta es la función que nos va a determinar la pendiente de los segmentos tangentes. Y luego con dos ciclos paras anidados, voy a determinar para cada punto X, Y de la rejilla la pendiente del segmento tangente. Voy a determinar el dominio para ese segmento tangente, y voy a trazar el segmento tangente con la función plot, y listo. Y trazo también la función solución. Y miren que cuando nos queda, vamos a ponerlo aquí ya con Shift H para ocultar el código. Aquí nos está pidiendo que ya supe cómo le cambio el nombre. Voy a volver al cuaderno y control más. Como le cambié, entonces, y aquí Shift H. Entonces, esta va a ser la pendiente. Pendiente, este autocompletador siempre se va más allá en el Jupyter Notebook. Y mire que así nos queda, que usted ve que los segmentos tangentes en el intervalo 0,10, mire que la solución es la línea azul, esa línea quebrada. Mire que sí corta el eje Y en 10, diciendo que la población empieza en 10 y empieza a crecer y se va haciendo muy vertical. Entonces eso lo que deja ver desde que la solución se está tendiendo a infinito. Y mire que todas las demás soluciones, los segmentos tangentes, muestran, mire que todos son, a medida que te va moviendo de 0 a 10, los segmentos tangentes, y te vas moviendo de abajo hacia arriba, a medida que la población se va haciendo más grande, la velocidad de crecimiento de la población es más grande, es decir, la pendiente del segmento tangente es cada vez más grande, es decir, los segmentos tangentes se están haciendo verticales. Cuando miras de arriba hacia abajo, mira que ya a una altura de 5 los segmentos tangentes son casi horizontales, pero se van haciendo cada vez más verticales a medida que vas subiendo. Mire que empiezas aquí a la altura de 5 y son casi horizontales, a altura de 6 ya se van levantando o van teniendo pendiente más positiva, el de 7 ya estos verdecitos van teniendo mayor pendiente, van haciendo más verticales, los rojitos son a altura de 8, ya van siendo más verticales, y ya en 14 son mucho más verticales. Eso lo que está diciendo es que la velocidad de crecimiento de la población, a medida que el número de individuos crece, eh, es cada vez mayor. Velocidad mayor a medida de que tenemos más individuos, que eso pasa mucho en las poblaciones. Y ya el comportamiento, cuando en t igual 10 se hace con la función limit de SymPy. Le decimos que calcule el límite de la función solución. Aquí la metemos. El límite cuando t tiende a 10 por izquierda. Y él nos dice que efectivamente ese límite es más infinito. Analíticamente se calcula así. El límite de n de t es el límite de la solución que encontramos. Y para calcular ese límite multiplicas mejor por 10
Y así vas a ver que es el límite de n de t es el mismo límite de 100 sobre 10 menos t. Y así usted ve que cuando t tiende a 10 por izquierda, es decir, a través de valores menores que 10, pues 10 menos t va a tender a 0 por derecha. O sea, a 0 a través de valores positivos. Y 100 sobre un número positivo va a dar positivo. Y 100 sobre un número positivo, pero cercano a 0, va a dar un número enormemente grande, es decir, más infinito. Entonces, así ya vemos, este es el razonamiento analítico para la determinación del límite y aquí la interpretación. Y para el segundo ejercicio, también tenemos aquí el Computer Notebook que nos muestra que arrancamos en la ecuación diferencial, expresamos en notación del Leibniz y sacamos factor común, separamos las variables, distribuimos el denominador, integramos ambos lados y hallamos la solución general. Sustituimos la condición inicial para hallar la constante. Y con la constante, ya la solución del PBI. Eso es todo. Ya en notación, ya en nuestro Jupyter no, que nos permite ver las cosas mucho más ordenaditas para comunicar este conocimiento. Eh, muchas gracias. Yes.
Qué raro. Ay, mm, ya veo.